Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Nos alegra poder estar juntos alrededor del Señor, tratando de acercarnos a su palabra para conocer aquello que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado su palabra y eso se conoce en teología como la revelación especial de Dios. Hay algo que se llama la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. La revelación general es que Dios se ha revelado por medio de la creación. La creación misma, como dice la Biblia, da testimonio de la obra de sus manos, ¿cierto? Eso se llama revelación general. Pero la Biblia, las Escrituras Sagradas, es la revelación especial de Dios, porque la misma Biblia dice que del corazón habla la boca. Entonces, cuando Dios habla, Dios nos revela lo que hay en su interior y podemos conocer cuando nos acercamos a la palabra qué piensa Dios, qué quiere Dios, cómo es el carácter de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos la revelación especial de Dios para el hombre y la conocemos acercándonos con un corazón dispuesto a escuchar qué es lo que ha dicho el Dios que creó los cielos y la tierra, dispuesto a conocer y a someternos a la voluntad de aquel que hizo las cosas, la tierra, el mar y todo lo que existe, ¿cierto? Entonces, en lo que vamos a compartir hoy, vamos a conocer un aspecto de la voluntad de Dios revelada para nosotros los hijos de los hombres y de la voluntad de Dios revelada para la iglesia en cada ciudad. No vamos a hablar cosas nuevas, vamos a hablar siempre lo mismo que hemos compartido por la misma palabra. Muchos textos de los que vamos a compartir ya los hermanos lo conocen, lo han estudiado. Entonces vamos a pasar sobre nuestros pasos. Vamos a empezar considerando Primera de Timoteo, capítulo 2. Las cartas a Timoteo se conocen como cartas pastorales, donde el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de lo relacionado con el gobierno y el cuidado de la iglesia, en cada ciudad. Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Y vamos a empezar a conocer estos aspectos de la voluntad de Dios para la iglesia en cada ciudad, para cada hermano en particular. Primera de Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire cómo empieza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que hay un sentir en el corazón de él y se lo transmite a él por medio de la carta, y es que debemos orar por todos los hombres. Eso tiene un propósito. Vamos a seguir leyéndolo. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué quiere el Espíritu Santo por Pablo que oremos por todos los hombres? Verso 4, el cual quiere, aquí estamos conociendo el sentir de Dios, el querer de su corazón, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces aquí empezamos a conocer algunos aspectos de la voluntad de Dios. Nos pide que oremos a la iglesia primeramente, porque el mundo no ora, la iglesia, que ore por todos los hombres. ¿Por qué? Porque quiere que todos los hombres sean salvos. Inicialmente, eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué? ¿Recuerdan? Los hemos conocido la Biblia, los que la han escuchado. El hombre se murió, el hombre se perdió y el hombre va camino al infierno, va derecho al infierno. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios quiere que el hombre se salve, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo para solucionar el problema del pecado, porque hermanos, cuando Dios crea a Adán y a Eva, a la humanidad entera, no la creó para salvarla. El propósito de Dios no era salvar al hombre. Cuando Dios hace al hombre, el hombre no tenía pecado. Y si no tenía pecado, pues no tenía que ser salvo. Lo que quería Dios era que el hombre comiese del árbol de la vida y se hallase la vida divina en el interior del hombre. Pero Dios no creó el hombre para salvarlo. Dios creó el hombre para que el hombre fuera semejante a él. Ese es el propósito de la creación, del hombre en este caso, ¿cierto? Pero como el hombre se cayó,
como el hombre se murió, como el hombre se perdió, y cuando Adán peca, todos pecamos en Adán, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hermano que tiene un bebé, ¿cierto? Si nuestro hermano, vamos a suponer que hubiese muerto a los 10 años, no hubiese nacido el niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el bebé estaba en él, estaba en sus lomos, ¿sí? Eso lo tipifica el libro de los Hebreos, hablando de los dos sacerdocios. Dice el escritor a los Hebreos que cuando Abraham diezmó, ¿diezmó quién? Leví. Cuando Abraham diezma, el que diezma, el propósito del escritor de los Hebreos es mostrar que el que diezma es Leví, para mostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Leví. Y recuerde entonces, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Leví. O sea que Leví era bisnieto de Abraham, ¿cierto? Y Leví estaba en los lomos de su padre Abraham, cuando Abraham diezmó. Esa es una manera para que entendamos que todos nosotros estábamos en Adán, ¿sí? La humanidad toda estaba en Adán. Entonces, cuando Adán peca, peca la humanidad entera, ¿cierto? Y por ende, cuando peca, la Escritura dice que el pecado, con el pecado que entró, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ahora todo hombre nace muerto, nace con una condenación encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, aunque no era el propósito salvar al hombre, envía a su Hijo, se hace carne y va a la cruz y nos salva de la condenación eterna, ¿sí? Entonces, ahora que el Hijo intercedió por nosotros, entonces ahora viene Pablo y dice, el cual quiere que todos los hombres, los que Él creó, que no se pierdan, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Una cosa. Dos. ¿Qué sigue después? Y vengan a la epignosis. A Reina y Valera 60 dice al conocimiento, la Biblia textual dice pleno conocimiento, porque es en realidad lo que traduce la epignosis, un conocimiento desde lo alto. Entonces el propósito de Dios, ya ahorita, después de que el hombre cae, después de que lo salva, es uno, que venga el pleno conocimiento de Dios. ¿En qué podemos traducir eso? Que el hombre sea edificado y pueda entender más claramente la mente de Dios, pueda entender más claramente el reino de los cielos y participar en esa edificación que Dios está haciendo. Pero primero el hombre necesita ser salvo, ¿sí? Entonces por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo, para solucionar el problema de la salvación, y entonces ahí se pasa al propósito, llamémoslo así, el diseño original de Dios, que era cuando dijo hagamos y era edificar al hombre. El cual quiere, entonces hay que orar por eso. Y en este caso empezamos a orar nosotros, los hermanos, cada uno de los creyentes que fuimos plantados en cada iglesia, en cada ciudad. Entonces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo en esta ciudad y en la ciudad donde estamos, debemos orar para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Y cuál es? Que todos los hombres sean salvos, empezando por esa ciudad, ¿sí? Entonces debemos empezar a orar al Señor para eso, porque recuerda que Pablo lo dijo. Hagan repetitivas oraciones, extensivas oraciones, rogativas oraciones, para que todos los hombres sean salvos. Eso empieza en la ciudad donde estamos. Señor, oramos para que todos los hombres en esta ciudad se salven, porque esa es tu voluntad, que los hombres se salven. Después de que se salven, Señor, entonces oramos ¿para qué? Para que sean edificados, vengan al pleno conocimiento de la verdad, ¿sí? Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Listo? Entonces, para eso Dios encargó un trabajo a la iglesia, ¿cierto? La Escritura dice en Efesios 4 que Dios mismo dio a la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y esos hermanos, esos dones dados al cuerpo iban a cumplir dos propósitos, uno externo y uno interno. El propósito interno eran que habían sido levantados para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito externo era capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vamos a mirar cómo la iglesia entra a ser parte para cumplir esa voluntad de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18. En el versículo 11 hay un subtítulo que dice el ministerio de la reconciliación, porque ya pasó por el ministerio del nuevo pacto en el capítulo 3. Entonces vamos a mirar el trabajo de la iglesia
en cumplir la voluntad de Dios, en el aspecto que quiere que todos los hombres sean salvos y en el aspecto que quiere que todos los hombres sean edificados, hermano. El Señor nos manda a esforzarnos. No es solamente una palabra para Josué, no es solamente una palabra para Salomón, ¿cierto? No es solamente una palabra para Israel, es una palabra para la iglesia. La iglesia debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús para poder entrar en el trabajo, en la edificación y en la voluntad del Señor, hermano. Amén. Segunda de Corintios 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, todo lo que venía hablando los versículos anteriores, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Cuando vemos la palabra reconciliar, ¿a qué hace referencia? Bueno, entendemos entonces que había como una pelea, había una separación entre dos personas y en enemistad, y entonces vino alguien, hizo algo y las personas fueron nuevamente reconciliadas. Entonces nosotros estábamos peleados con Dios, estábamos alejados de Dios por causa del pecado. Dios no podía ser amigo nuestro, Dios no podía tener amistad conmigo por causa del pecado, porque eso había una grande brecha entre Dios y nosotros. Había una grande separación entre Dios y nosotros. Entonces, como dijimos ahorita, Cristo viene, se hace hombre, muere con nosotros y Él mismo, Él con su muerte y con su sangre, Él mismo nos reconcilia con Él mismo. ¿Cierto? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Entonces, por medio del ministerio de la reconciliación, la iglesia va a cumplir el propósito de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Diciéndole a los hombres, reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios. Y ese ministerio es dado a la iglesia en general. Todos no son apóstoles, claro, todos no son profetas, claro, todos no son maestros, todos no son pastores, claro. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Es un trabajo dado a cada uno de los creyentes, ¿cierto? Entonces, por medio del ministerio de la reconciliación, vamos al mundo y le decimos al mundo, Cristo murió por usted para que usted se reconcilie con Dios porque Dios estaba peleado con usted por causa del pecado, ¿cierto? Y nos dio entonces Cristo, al reconciliarnos con nosotros, como ya sabemos qué es la reconciliación, como hemos experimentado qué es la reconciliación, no es algo en el aire, es algo real para nosotros, porque hemos experimentado la reconciliación nosotros mismos. Entonces, como hemos experimentado eso, vamos a dárselo a otra persona, ¿cierto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, que es lo mismo que el ministerio de la reconciliación, o el servicio, dice el griego diaconía, el servicio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra os en el manuscrito griego no aparece, porque los corintios ya estaban reconciliados con Dios. Entonces aparece solamente es, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esa frase, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, en la Biblia textual están signos de admiración o signos de exclamación. Reconcíliense con Dios. Ese es más o menos el tono que aparecía ahí, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya experimentamos la reconciliación al ser perdonados nuestros pecados, ¿cierto? Hemos tenido entonces el Espíritu en nuestro interior. Vamos ahora nosotros, como iglesia, en la ciudad donde estamos, ¿a qué? A llevar esa palabra de reconciliación a los hombres. A llevar esa palabra de reconciliación a las personas, primeramente, que viven en la ciudad donde nosotros estamos viviendo. Es desde ahí que vamos a empezar a dar el ministerio de la reconciliación. Decirle a los hombres, mira, Cristo murió por ti. Cristo murió en la cruz donde tú tenías que morir y pagó el precio de tu salvación. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios, no pertenece a nadie más, ¿cierto?
Entonces le llevamos el ministerio de la reconciliación para que las personas se salven, pero se salvan es para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál? La epignosis. Pleno conocimiento de la verdad. ¿Listo? Entonces tenemos la palabra reconciliación y rogamos en el nombre de Jesucristo, reconcílense con Dios. Entonces vamos a mirar la iglesia en el primer siglo, cómo entendió el ministerio de la reconciliación. Cómo ellos entendieron que tenían que orar por todos los hombres para que fueran salvos, y eran salvos por medio del ministerio de la reconciliación. Hermano, pero es que la Biblia dice que Dios mismo añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Claro, pero ¿cómo lo hace? Por medio del cuerpo, o el cuerpo utilizando el ministerio de la reconciliación. Muchas veces cuando nosotros no hacemos el trabajo, Dios lo tiene que hacer, pero no es lo normal. Lo normal es que la misma iglesia lleve el ministerio de la reconciliación. Eso es lo normal. Entonces vamos a mirar cómo la iglesia en el primer siglo entendió esto del ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Vamos a tomar el ejemplo de Hechos 11. Entonces el trabajo de la iglesia es cumplir esa voluntad de Dios, ¿cierto? Para cumplir la voluntad primaria de Dios, que es edificar al hombre, o que el hombre se parezca a Dios. Hechos 11, vamos a leer desde el versículo 19. El contexto es capítulo 8, empieza la persecución de Saulo. Capítulo 9 aparece la conversión de Saulo. Capítulo 10 aparece cuando Pedro utiliza las llaves y abre la puerta al evangelio para los gentiles. Y entonces, en el capítulo 11, hay una esparción de los judíos por causa de la persecución, a causa de lo que sucedió con Esteban. Entonces vamos a llegar al versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, estos eran creyentes. Pero recuerde que aquí la iglesia apenas estaba comenzando, dando sus primeros pasos y manifestándose, ¿cierto? Entonces todavía entre ellos había en su corazón una división entre judíos y gentiles. Eso lo sabemos por el mismo Pedro. Y algunos judíos todavía estaban permeados con eso. Entonces, por causa de la persecución, los judíos salieron y en esa salida predicaron el evangelio. ¿En cuáles partes? Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿cierto? Pero eso lo entendemos, es por causa de la inmadurez de la iglesia en ese primer siglo, en ese aspecto, porque era madura en otros aspectos. Al menos en este aspecto de entender la economía relacionada con la iglesia, con el nuevo hombre, todavía no la entendían bien. Entonces por eso algunos judíos hacían esto. Pero había entre ellos, gracias a Dios, ¿cierto?, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacían ellos cuando recorrían esas ciudades? Ministerio de la reconciliación. Ese hablaron ahí, es el ministerio de reconciliación, anunciando el evangelio de Jesucristo, anunciando que la salvación se encontraba solo en el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vemos cómo la iglesia empezó a entender el asunto del ministerio y la palabra de la reconciliación. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Listo? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿En dónde? En Antioquía. Esa gran multitud que fue agregada fue por causa del ministerio de la reconciliación, por causa de que le hablaron, por causa de que la Escritura dice que tenemos que dar de testimonio a los hombres acerca del Hijo de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. ¿Que Cristo murió por todos? Sabemos que todos no van a ser salvos. Esa es la triste realidad. Pero Cristo murió por todos, ¿cierto?
Después fue Bernabé a Tarso para buscar allí a Saulo. Ustedes recuerden, Saulo tuvo un llamamiento de parte del Señor, ¿cierto? Cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y le anunció que iba a llevar su nombre ante los gentiles. Lo más probable es que Bernabé, que hubiese escuchado lo que ha sucedido con Pablo, porque los apóstoles lo sabían, y entonces, ¿qué pasó? Fue por él a Tarso, a Cilicia, y le trajo a Antioquía, donde había empezado algo, donde el Señor estaba empezando algo. Y el Señor empieza algo es por causa del ministerio de la reconciliación, por causa de la palabra de la reconciliación. Después fue Bernabé a Tarso para buscar al Saulo, hallándole le trajo a Antioquía. Y preste atención, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aunque llamar cristianos por primera vez es en forma despectiva. Lo llamaban así en forma despectiva porque según ellos seguían a alguien que se llamó Jesús, que se decían el ungido. Pero más adelante fue un nombre general para cada uno de los creyentes. Entonces aquí vemos algo. El ministerio de la reconciliación produjo algo. ¿Qué? La iglesia en Antioquía. ¿Sí? El ministerio de la reconciliación produjo algo. Un candelero en esa ciudad. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí cuando los judíos creyentes fueron esparcidos, empezaron a hablar la palabra. Empezaron a compartir el evangelio de Jesucristo. Empezaron a dar las buenas nuevas. Empezaron a cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Y en esa predicación, por causa de esa predicación, ¿qué pasó? Se estableció un candelero, o sea, empezó a alumbrar un candelero en esa ciudad, un candelero que da luz y testimonio acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a mirar en Apocalipsis este asunto del candelero. Vamos a ir a Apocalipsis 1, versículo 10. Entonces estamos viendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nos encargó en ese propósito el ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros, y por medio de ese ministerio de la reconciliación empieza y se enciende un candelero en una ciudad, ¿cierto? Porque recuerde que el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, no tiene nada que le alumbre más que el candelero de Dios. Apocalipsis 1:10, Juan tiene una visión estando en Pasmos, exiliado, y vamos a leer el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en la presencia del Señor, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tardis, Tiatira, Tardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Me volví para ver la voz. O sea, Juan quería saber quién le estaba hablando. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué pasa qué es lo primero que él ve cuando voltea? 7 candeleros de oro. Gracias al Señor que tenemos la revelación de Apocalipsis. Por causa de la revelación de Apocalipsis ya entendemos nosotros a qué se refería el Señor cuando le dice a Moisés que haga un candelero en el tabernáculo. Ya cuando Juan completa la revelación, y cualquier persona seria que estudia la Biblia y lee, se da cuenta: ya entiendo entonces qué es lo que le estaba diciendo Moisés, el Señor a Moisés cuando le dijo que hiciera un candelero. Estaba dando testimonio del levantamiento de una iglesia. Está dando testimonio del levantamiento y el encendimiento de una iglesia, de la iglesia. A eso se estaba refiriendo cuando Dios le dice a Moisés que haga un candelero, ¿cierto? Entonces, cuando voltea, lo primero que ve son 7 candeleros. Y preste atención a esta palabra. Y en medio, la palabra griega medio es mexos, que significa en la mitad, en el centro. ¿Qué se hallaba en el centro de los candeleros? Y en el centro de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces lo primero que ven los candeleros, pero ve a alguien en medio de los candeleros, en la mitad y en el centro de los candeleros, ¿cierto? ¿Quién? El Hijo de Dios. Y la apariencia que tiene el Hijo de Dios cuando lo ve Juan, que lo ve en glorificación,
Primero tiene una ropa sacerdotal, para empezar, primero. Pero también lo ve como cabello blanco, ¿sí? Hace referencia al juicio, pero ahora vamos a hablar de la ropa. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo aparece con ropas sacerdotales. Y esto a nosotros ya nos habla claramente de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, del candelero con Aarón. Aarón era sumo sacerdote y Dios por medio de Moisés mandó a hacer un candelero. Pero el que encendía el candelero era ¿quién? Aarón con sus hijos. Entonces, Dios nos encarga el ministerio de la reconciliación para que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cierto que sí? Cuando somos juiciosos en hacer el trabajo, en hacer la tarea, en cumplir la voluntad de Dios, se enciende un candelero en esa ciudad, ¿cierto? Pero el candelero lo enciende es el Señor, porque Él es el que está en medio dando luz a los candeleros. Por ejemplo, el cuarto día de la creación, recuerda que están los portadores de la luz, lumbrera mayor, lumbrera menor, ¿cierto? La lumbrera mayor es la que tiene luz propia, la lumbrera menor no tiene luz propia. La lumbrera menor, ¿qué es lo que hace? Da la luz de la lumbrera mayor, ¿sí? ¿Entendemos? Es la misma figura de Cristo y la iglesia, ¿cierto? Nosotros no somos la luz, hermano, pero si la Biblia dice que somos la luz del mundo, Cristo es la luz en nosotros. Quite a Cristo y ya no habrá nada de luz. Ponga a Cristo y habrá toda la luz que necesita para iluminar en esa ciudad, ¿cierto? Entonces, el Hijo de Dios aparece como sumo sacerdote en esa visión, encendiendo los candeleros. Él es el que enciende los candeleros por medio de la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Nuestro hermano Raigosa en el campamento ahorita nos compartía y decía que en medio de nosotros hay mucha enseñanza. Y gloria a Dios porque hay mucha enseñanza. Hay buena palabra, pero hay poca predicación. Poca predicación, poca evangelización. Y entonces unos hermanos se escudan en lo que dijimos ahorita. No, pero es que Dios añade. Sí, pero ¿cómo añade? Es la pregunta. ¿Cómo añadió en Pentecostés? 3,000, 5,000. Por la predicación de la palabra, por el ministerio de la reconciliación. ¿Cierto? Entonces, el Señor es el que enciende los candeleros. Él es el que está en la mitad de la iglesia. ¿La Escritura no lo dice? Cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, ¿qué pasa? Ahí yo estoy en medio. Cuando el Señor se le aparece en resurrección a los discípulos, cuando estaban reunidos por miedo a los judíos, la Escritura dice que se apareció en medio. Y Él se aparece en medio, en ese momento se hizo visible porque Él ya estaba ahí. Porque donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Él está ahorita en medio de nosotros. Él es el que enciende los candeleros, Él es el que edifica la iglesia. Entonces, vamos a mirar esta figura en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 25, hermanos. Éxodo 25. Y vamos a leer el versículo 37. No vamos a leer todo lo del candelero, solo el versículo 37. Amén, hermanos. Éxodo 25, solamente vamos a leer el versículo 37, porque el versículo 31 empieza a hablar lo relacionado con el candelero o la menorá. Y le harás al candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Cómo se enciende entonces el candelero? Por medio de la predicación. El Señor Jesucristo en el corazón de los creyentes lleva a la iglesia a que cumpla su voluntad, que es que quiere que todos los hombres sean salvos, y por medio de la palabra de reconciliación, por medio de la predicación del Evangelio, enciende un candelero en una ciudad. Establece una iglesia en una ciudad, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Sumemos la palabra en Números 8, que habla de lo mismo. Miremos otro aspecto. Números 8 habla lo mismo, pero nos añade un aspecto que vamos a tener en cuenta. Números 8, versículo 1.
Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a Aarón, ahora ya no fue a Moisés, sino aquí a Aarón, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas, alumbrará hacia adelante el candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahvé lo mandó a Moisés, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos por tipología o simbología, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, Aarón es una clara figura de Cristo, porque Aarón era el sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón eran ¿qué? Los sacerdotes. Entonces la figura clara es Cristo como sumo sacerdote, y los creyentes, su cuerpo, somos ¿qué? Sacerdotes por causa de la sangre derramada, según Apocalipsis 1, del 4 al 7. ¿Listo? Entonces nosotros participamos en ese trabajo de Aarón, con Aarón, ¿en qué? En encender el candelero, porque era él el encargado con sus hijos de encender las lámparas del candelero, ¿sí? Volvamos a Éxodo y miremos el verso capítulo 27, ahí mismo. Ahora leamos el 20, ahora aquí habla del aceite para las lámparas. Naturalmente, que la sombra, la figura y la tipología primeramente aplica al Hijo de Dios, ¿sí? Primeramente todas estas sombras de Levítico, de Génesis, de Éxodo, todo primeramente aplica al Hijo de Dios. Pero recuerde, Cristo es la cabeza que tiene un cuerpo, también tiene una aplicación eclesiológica, no solamente cristológica, sino también una aplicación eclesiológica. 20. Y mandarás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel es una figura de la iglesia en el Antiguo Testamento, que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, ¿cierto? Naturalmente que cuando habla de la oliva machacada, está hablando primeramente de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por sufrimientos, por padecimientos y por pruebas, para que fuésemos el fruto de su aflicción. Pero, recuerde, cristología, la iglesia. Hay veces mantener un candelero alumbrando no es fácil, hermanos. Hay veces va a haber circunstancias adversas, va a haber dificultades, va a haber ataques del enemigo para que el candelero alumbre, hermanos. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Esdras y Nehemías, Zorobabel, todos iban a reedificar el templo, y hubo una grande oposición para que el templo fuera nuevamente reedificado por medio de los árabes, ¿recuerdan? Y por medio de los samaritanos. Y entonces había una edificación, con una mano se edificaba y con la otra tenía la espada, ¿sí? Entonces hay veces el sostenimiento de un candelero, aunque lo hace el Señor, pero el Señor utiliza miembros del cuerpo, hay veces toca pasar. Hay que pasar por fuego, hay que pasar por pruebas para que el candelero siga alumbrando, hermanos. Entonces, por eso es el aspecto que habla de las olivas machacadas. Y aquí hay una palabra muy interesante donde dice para hacer arder continuamente. La palabra hebrea tamid, ahí donde dice continuamente, significa continuidad, continuación, todo el tiempo, ¿sí? Entonces el trabajo de la iglesia es que todo el tiempo alumbre, continuamente. No se puede dejar apagar la lámpara, ¿no es que ya la encendió alguien? ¿Quién? Dios. Por eso lo importante de lo que sucedió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dios mismo en Levítico 9 había encendido el altar de los inciensos, y cualquier fuego que se tomara se tenía que ser de ese incienso, de lo que Dios mismo inició. Entonces Dios inició algo en Antioquía, recuerda, con la predicación de la palabra. Dios inició algo en Fontibón por la predicación de la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad de los santos por el Espíritu? Sostener el testimonio, mantener el candelero alumbrando continuamente, todo el tiempo. Hermano, pero no es fácil, pero debe seguir alumbrando. Para Cristo tampoco lo fue, hermano, ¿cierto?
Debe seguir alumbrando. ¿Sí? Para hacer arder continuamente las lámparas. Vamos a mirar esta figura rápido en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Todos conocemos esta parábola. Vamos a leerla. Lucas 6, versículo 47. Entonces Dios juntamente con la iglesia va cumpliendo el propósito de que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad. Vamos a considerar solamente el primer aspecto de que todos los hombres sean salvos. Luego viene el segundo aspecto de que todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad, que es la edificación. Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces aquí lo principal es oír y hacer las palabras del Señor. Esto es lo principal. Y el que hace eso indicará que es semejante es semejante al hombre que al edificar casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, estamos hablando de una casa edificada sobre la roca, siendo el fundamento Cristo, siendo la casa la iglesia, sobre la cual es edificado. Entonces, mientras va a levantarse la edificación, el Señor nos dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades se iban a levantar en contra de la edificación de la casa de Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo lo mismo Lucas de otra manera. Se cavó hondo, puso unos buenos fundamentos, que es Cristo, y empezó a edificarse. Empezó el candelero a alumbrar. Empezaron los hermanos y hermanas a entender la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? A ser uno con el propósito de Dios en la economía divina. Y entonces cuando empieza esa edificación, vino una inundación, a embatir con todo para acabar y apagar el testimonio de Dios en esa ciudad. El río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Ah? También, ¿cierto? Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Amén? Entonces, cuando los hermanos, cada uno de nosotros, tenemos un buen fundamento, miramos al Señor, no nos miramos a nosotros, porque cuando nos miramos a nosotros nos desanimamos. ¿Cierto? Entonces, por eso dice la Biblia, Pablo por medio del Espíritu en Colosenses, puesto los ojos en Jesús. O sea, no tenemos que estar mirándonos a nosotros, no hallaremos nada bueno. Si nos miramos a nosotros no podemos seguir adelante en el propósito de Dios. Tenemos que mirar al Señor. Entonces, cuando estamos mirando al Señor en esa edificación, no importa si viene inundación, no importa si vienen ríos, no importa si vienen rayos y relámpagos, ahí el candelero se mantiene firme, porque está fundado sobre el Señor, hermano. Y eso es responsabilidad de la iglesia en cada ciudad. Estar en una comunión íntima con su Señor, para conocer su voluntad, para alumbrar. ¿Me entiendes? Porque el Señor empezó algo, empezó a alumbrar. Empezó un testimonio por medio del candelero en una ciudad. Y porque estaba fundada sobre aquella roca. Más el que oyó y no hizo, entonces está sujeto entonces a que la casa se mantenga firme, estable, está sujeto a oír y hacer las palabras del Señor. A eso está sujeto, hermano. A nada más está sujeto, ¿cierto? Mas el que no lo hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Amén? O vamos entonces a Éxodo 27, donde estábamos ahorita. Éxodo 27. Entonces leímos el 20, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas, pasa por un proceso en el cual es pisado, como las uvas en el lagar, pasa por ese proceso para que salga el alumbrado para las lámparas, ¿cierto? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden, Aarón y sus hijos. Cristo la iglesia con Cristo. No Cristo sin la iglesia y la iglesia sin Cristo. No, Cristo con la iglesia. Nada podemos sin Él. ¿Cierto? Para que ardan delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana.
¿Ah? O sea, no había un momento donde la luz del candelero pudiese apagar, hermano. Desde la mañana hasta la tarde. O sea que los creyentes tenemos una responsabilidad ante el Señor. Los creyentes en cada ciudad donde se estableció un candelero bíblico, manténgalo encendido. Manténgalo encendido. Desde la mañana hasta la tarde. No se puede apagar. No es que lo inició Dios. Donde se deje apagar, hay una responsabilidad ante el Señor, como le pasó a la iglesia en Éfeso. Si no te arrepientes, removeré el candelero. Terrible juicio, que se ha removido el candelero. Señor, nos siga socorriendo. Señor, nos siga socorriendo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y sumemos la palabra donde habla lo mismo en en Levítico 24. Levítico 24. Versículo 1. Levítico 24, versículo 1. Habló Yahvé a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Otra vez lo mismo, ¿cierto? La palabra hebrea para machacadas es katit, que significa batido. Y esa palabra viene de katak, que significa lesionar o golpear. ¿Cierto? Había que darle duro al aceite para que saliera, ¿cierto? Muchas veces los miembros del cuerpo tienen que pasar por un proceso doloroso para que pueda alumbrar el candelero. En algunas partes no es fácil, hermano, sostener la luz del candelero. Naturalmente lo hace Cristo. En algunas partes no es fácil, pero el Señor está ahí, hermano. Debemos entender que debemos pasar por ciertas situaciones que Dios preordena para que la iglesia sea aprobada y siga adelante. Mire lo que dice la Escritura acerca de los seres vivientes querubines en Ezequiel. Cuando Ezequiel tiene la visión, empieza a tratar de describir lo que ve. Tiene una particularidad. Dice que los querubines tienen los pies como bronce bruñido. Ustedes saben que en la Biblia el bronce hace referencia a un juicio, ¿cierto? O sea que ellos pasaron por el juicio cuando fueron probados. Porque recuerda que hubo una rebelión celestial. Los seres espirituales se rebelaron. Y uno de esos querubines se rebeló, que fue el diablo. Pero estos querubines se mantuvieron firmes. Pasaron por juicio, pero salieron ilesos, hermano. ¿Sí me entiendes? Para hacer arder las lámparas continuamente, tamid, siempre. Una continuación de lo que Dios empezó. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos continuando con aquello que Dios empezó en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia. ¿Qué empezó Dios en nuestros corazones? Alumbrar. Porque es que nosotros estábamos en tinieblas. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas que pasó de las tinieblas a la luz. Porque eso lo dice Pablo clarito en 2 Corintios. Cuando Dios dice, y dijo Dios sea la luz, bueno, Pablo entendió cuando lo lee y dice, eso significa que Cristo resplandeció en nuestros corazones y que nosotros estamos en tinieblas, ¿cierto? Continuamente. Entonces Dios inició algo, la responsabilidad de la iglesia es tener continuación de aquella luz que Dios inició en nosotros. Pero Él es la luz, no nosotros. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, los discípulos pensaron que Él era la luz. Y por eso Juan escribe, Él no era la luz. Juan 1, la luz es Cristo, ¿cierto? Pero era un portador de la luz, como somos todos nosotros. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión la dispondrán desde la tarde hasta la mañana, delante de Yahvé, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces vamos a mirar la contraparte en el Nuevo Testamento, en una palabra que todos conocemos, esta palabra hebrea tamid, que significa continuamente, todo el tiempo. Vamos a mirar entonces la contraparte en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Ya todos conocemos el texto, Hechos 2:42. Y esta palabra perseveraban equivale al tamid del Antiguo Testamento. Todo el tiempo, continuamente. Haciendo eso, vamos a hacer alumbrar el candelero.
4 cosas que las hemos leído, que creemos que son muy sencillas, pero esas cosas nos van a llevar a que el candelero alumbre cada vez más. Si somos juiciosos en oír y hacerla. ¿Recuerde? Y perseveraban. Hechos 2:42. La palabra griega para perseveraba es proscartereo, que significa acudir con perseverancia, constantemente, continuamente, todo el tiempo. La palabra griega da a entender que no había un lapso de tiempo largo entre una cosa y otra cosa, entre las cosas que se dicen acá. O sea, no había un tiempo largo entre que hubiese comunión, que hubiese partimiento del pan, que hubiese oraciones y que hubiese doctrina de los apóstoles. No había un tiempo largo. Y perseveraban equivale entonces al tamid. Esa es la manera entonces como se hace alumbrar el candelero. Continuamente, ¿cómo? Y perseveraban continuamente, día y noche, todo el tiempo, en la doctrina de los apóstoles. Lo primero, Cristo. En la comunión, unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, hermano. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan el tabernáculo de reunión. Cuando uno entraba al tabernáculo de reunión, a mano derecha encontraba la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? A mano izquierda encontraba la menorá, que era el candelero de lo que estamos hablando. Y al fondo, antes del lugar, entrar al segundo velo, se encontraba el altar de los perfumes, el altar de los inciensos, ¿cierto? Lo único que alumbraba ese lugar santo era ¿qué? La menorá. No había más luz. Tú apagabas la luz, no se veía nada. Quedaba todo oscuro. Tú prendías la luz y se podía ver lo que había. Entonces, la luz nos lleva a algo, a los panes. La luz nos ilumina la comunión. Cuando estamos en luz, vemos los panes de la proposición, que es la comunión. Pero la luz también nos ilumina, ¿qué más? El altar de los inciensos, ¿qué es eso? Las oraciones. Pero la luz misma nos muestra dónde es la entrada del lugar más santo. La doctrina de los apóstoles, Cristo el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, estando en la luz del Señor, veremos su luz. Estando en la luz del Señor, alumbraremos como candelero establecido en una ciudad, hermano. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Y perseveran a la doctrina de los apóstoles, o la enseñanza, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, vamos a mirar en el Antiguo Testamento otra figura para mirar cómo se da todo esto. Zacarías 4. Leamos el versículo 1 y versículo 2. Zacarías 4, versículo 1 y 2. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Hace referencia a lo mismo que vio Moisés en el Antiguo Testamento y a lo mismo que vio Juan, un candelero por ciudad, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y sus 7 tubos y sus lámparas están encima de él. ¿Qué es lo que le da luz al candelero? Ya lo dijimos, Cristo. ¿Pero de qué manera? Por el Espíritu Santo. Porque aquí cuando habla del depósito habla del aceite, que el aceite era necesario que fuese por medio de los tubos para que alumbrase el candelero, para que diese luz, ¿cierto? Entonces aprendemos de este texto que nosotros debemos volvernos siempre a nuestro espíritu. Cuando andamos en Adán, no alumbraremos. Cuando andamos en Cristo, es ahí donde alumbraremos, ¿sí? Volviéndonos a nuestro espíritu, que es el que provee de aceite para alumbrar el candelero, ¿cierto? Y estando en el espíritu, vamos espontáneamente a cumplir la voluntad de Dios. Y espontáneamente presentaremos el ministerio de la reconciliación. Espontáneamente perseveraremos después que se establece el candelero en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Espontáneamente porque el Espíritu desde el interior nos va a llevar.
Por eso habla del depósito encima del aceite. Si el Espíritu no nos guía a ello, eso no se puede ser una realidad en la iglesia, hermano. ¿Cierto? Entonces el mandamiento, vamos viendo estos aspectos tan prácticos en la vida del cristiano, ¿cierto? Cumplir la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos por medio del ministerio de la reconciliación, ¿cierto que sí? Y cuando sucede eso se establece un candelero, pero es responsabilidad de todos los creyentes por el Espíritu sostener el testimonio de Cristo en esa ciudad, testimonio bíblico, porque hay muchos testimonios que no son bíblicos, hermano, testimonio bíblico del Señor. Amén, hermano. Entonces ahora ya terminemos con Mateo. Entonces nosotros, el Señor brilló en nosotros en la oscuridad, ¿cierto? Y ahora en Mateo 5, todos conocemos las bienaventuranzas, ¿cierto? Y versículo 14, cuando se llega al versículo 14, ya se está teniendo en cuenta todo lo que se dijo previamente. Bienaventurados tales, bienaventurados tales, bienaventurados, bienaventurados, ¿cierto? Esas son las características del pueblo del reino. Cuando un pueblo, el pueblo cristiano es así, entonces llega este aspecto, un aspecto que dice la luz del mundo. Mira, hermanos, tú no vas a comprar oscuridad, se compra en luz. La oscuridad no necesita comprarse, la oscuridad no llega gratis, ¿cierto? Todo lo de Adán nos llegó gratis, ¿cierto? Aunque también nos llega por gracia lo de Cristo, ¿cierto? Pero la luz se compra. Tú no vas a comprar 200 pesos de oscuridad, compras en luz, ¿cierto? Hay un proceso para la luz. Cristo ya alumbró en nosotros, claro, pero recuerde, la Nueva Jerusalén tiene una particularidad, es cristalizo, o sea, es diáfana, es completamente transparente. ¿Sabe para qué? Es completamente transparente, para que la luz de su Señor pase. Entonces el trabajo del Espíritu Santo ahorita con la iglesia es hacerla cristaliza, transparente, para que el testimonio de Dios no sea distorsionado. Porque cuando no se vive en la realidad del Espíritu hay partes oscuras en nuestro interior, en nuestra mente. Entonces no se refleja bien cómo es Cristo. Se conoce algún aspecto de Cristo a medias, no se conoce Cristo realmente como es. Y recuerde, el Señor, la Escritura dice por medio de Santiago que Él habita en luz inaccesible y en Él no hay sombra o oscurecimiento. Todo es luz, hermano, ¿sí? Entonces, por eso es necesario ese trabajo de ser desde el interior trabajado para que pueda expresarse la luz, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí va a hablar de esto entonces. Entonces, ya alumbró, ya empezó el testimonio, ya empezó el candelero. El Espíritu insta a los hermanos, a cada uno de nosotros, a esforzarnos en la luz y en ese testimonio, ¿cierto? Entonces dice, vosotros, ese vosotros es el pueblo del cual venía hablando en todas las leyes del reino. Vosotros sois la luz. Entonces mira que esto es un asunto corporativo. Esto no es un asunto individual. Aquí no dice vosotros sois las luces del mundo. Vosotros sois la luz. Somos un único candelero, somos un único cuerpo, ¿cierto? Y cuando todos nos reunimos, entonces Dios empieza a hacer un trabajo en la hermana, un trabajo en el hermano, un trabajo en la hermana, ¿cierto? Y cuando nos reunimos juntos, ¿qué se conoce? La imagen de Dios corporativa. Cuando nos reunimos juntos, entonces se conoce la luz de Dios corporativa. Naturalmente que individualmente alumbramos donde estamos, ¿cierto? Donde estemos individualmente en el trabajo, en la universidad, donde sea que estemos, somos el testimonio de Dios ahí donde estemos. Y somos la luz del Señor. Pero aquí el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice vosotros, o sea, todo el pueblo del que venía hablando anteriormente, todos ustedes, el pueblo del reino, ustedes son la luz, una única luz, ¿cierto? Es como hay un sol y una luna, no hay varios soles, no hay varias lunas en nuestro sistema, ¿cierto? Hay un sol y una luna. Vosotros sois la luz del mundo. Y preste atención. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Entonces, el propósito de este texto es decirnos que la ciudad va a alumbrar a todos, porque la ciudad está en un monte, naturalmente que su cumplimiento es la Nueva Jerusalén, pero hablando ahorita primeramente del testimonio en una ciudad. La ciudad está sentada sobre un monte y ella va a alumbrar porque es una ciudad en luz, ¿cierto? Y va a alumbrar a todos. Entonces, de eso habla el testimonio del alumbramiento, de la lumbrera que es la iglesia en la ciudad.
donde fue plantada. Allí la iglesia es la luz, porque en ese lugar todos están en tinieblas, hermano. La única luz que hay es la iglesia, ¿cierto? Entonces somos la luz del mundo, no podemos esconder la luz. Hay pérdida para el reino de los cielos donde escondamos la luz. Nosotros no somos cristianos de la secreta, somos cristianos abiertos, en luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Entonces tenemos acá un doble alumbramiento. Un alumbramiento hacia afuera y un alumbramiento hacia adentro. El alumbramiento hacia afuera en la ciudad donde estamos es el ministerio de la reconciliación, que los hombres puedan conocer a Dios en nosotros y puedan recibir luz por eso y se vuelvan a Cristo, ¿sí? Vean a Dios en nosotros y nosotros los guiemos a Cristo por causa del testimonio de la luz en nosotros, a los hombres, la luz, la ciudad asentada en un monte. Pero también el candelero ilumina a los que están ¿en dónde? En la casa. ¿Qué es eso? La iglesia, edificación, pleno conocimiento de la verdad, ¿cierto? Entonces hay un propósito doble en el trabajo que Dios está haciendo con nosotros, un trabajo exterior y un trabajo interior, el ministerio de la reconciliación y la edificación de la casa de Cristo. Tanto en lo uno como en lo otro somos responsables todos. Aunque no todos sean apóstoles, aunque no todos sean pastores y evangelistas y profetas y maestros, todos somos responsables de la edificación de la casa de Dios y todos somos responsables del ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Entonces somos esa luz puesta en una ciudad para dar testimonio afuera y somos ese candelero puestos en una ciudad para dar testimonio adentro, a la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué es esa luz entonces? Termina diciendo el texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se conoce la luz? Por el obrar, por el vivir. Las personas están conociendo el vivir de Cristo en nuestra vida. No es que Cristo resucitó. La gente, ¿cómo va a saber que Cristo resucitó si vivimos en tinieblas? No lo va a conocer. La gente va a conocer por nuestro vivir, por nuestro obrar, que Cristo sí está vivo y resucitó. Por esas obras se va conociendo quién está en luz y quién no está en luz, hermano, ¿cierto? Por la vida manifiesta. Por la vida manifiesta de Cristo se va conociendo la luz. ¿No es que la luz son las buenas obras? El vivir, ¿cierto? Y la gente cuando veía a Cristo veía la luz de Dios, porque vivía su vivir recto, temeroso, apartado del mal, guardándose para Dios, en oración, en la palabra, en los negocios del Padre, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces ese es el mandamiento para la iglesia, hermano, que las buenas obras la luz se conoce por medio de las buenas obras, y Dios va a ser glorificado por eso, porque el propósito de esas buenas obras no es algo para nosotros, sino para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido y para que sepa el mundo que hay un candelero donde Dios está iluminando, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Qué precioso el Señor con su palabra, ¿cierto? Que el Señor siga socorriendo a la iglesia en este trabajo de alumbramiento, hermanos. Amén. Esa era la carga que tenía en mi corazón para compartir con los hermanos. Esperamos que el Señor pueda santificar su palabra porque ella es verdad, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerles, hermanos.